Buenas amigos, gracias por estar una vez más en su programa Agenda Económica, La Costumbre. Estamos, para que todo el mundo lo sepa, de cuando éramos de lunes a viernes, bueno decirlo siempre, la historia, desde el 28 de febrero del año 2006, ininterrumpidamente. Ahora estamos los domingos, una vez a la semana. Gracias por estar de nuevo. Luis Manuel Piantini y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo, estarán compartiendo con ustedes para hablar de temas económicos nacionales e internacionales. Hola, hermano Luis Manuel. Saludos, Ezequiel, saludos, pueblo dominicano, que Dios me los bendiga a todos. Estuve aquejado, todavía me estoy recuperando un poco de una... Te mandamos los saludos la semana pasada. Una gripe que anda ahora, que da un poquito fuerte, así que miren, a ver, cuídense y eviten coger la gripe. Te había empezado desde la semana anterior. Estando yo aquí, un programa, a ese mismo jueves, comenzó yo a toser, ¿tú te acuerdas, no? Así es. Bueno, tuve casi, ahora que me estoy levantando prácticamente. Increíble. Bueno. Tenía que venir a trabajar. Vamos a hablar de temas, tú tienes algunos temas ahí, yo tengo otros, Tú sabes que en estos días se ha planteado la situación de Chile. Sí. Y se ha cuestionado el crecimiento y el desarrollo que ha tenido Chile en base a las manifestaciones que han habido en Chile. 20 días consecutivos. Y se ha visto eso como un fracaso del modelo chileno. Que cuando tú hablas del modelo chileno, no es un modelo que tú pones en una mesa, porque todo eso está sujeto a cómo han sido aplicadas las medidas. Y en economía las cosas no son perfectas tampoco. Porque si tú me dijeras, aquí la educación y la salud durante el régimen de Trujillo era mejor que ahora, entonces tú me vas a decir que la dictadura es mejor que la democracia. Para nada. El problema son los gobiernos. Y es lo que ha pasado en Chile. Y más que los gobiernos también, Manuel, es la situación mundial, la interacción que tú vas haciendo. Lógicamente son los gobiernos, pero también es la gente, como digo yo. También hay que ver qué tanto nosotros le dejamos a los políticos los destinos de los países. Pues tú sabes, Ezequiel, que cuando una economía crece muy rápida, como creció Chile, y fortalece una clase media, y esta clase media ya se hace la clase más importante del país, como ha pasado en Chile. Chile lo que tiene es un 10% de pobreza. Nosotros tenemos un 25%. Y es la gente, ¿no?, aspira a mejor servicio público. Y parece que el servicio público en Chile se ha deteriorado. Aquí hay una serie de indicadores que yo quise traerlo porque lo encontré muy interesante, y es unos indicadores que sacó el economista Andrés de Aguajerijo y publicó en su columna que tiene los lunes en el periódico El Caribe. Y hay una serie de cuadros aquí que tú puedes darte cuenta del progreso significativo de Chile, y es basado en publicaciones de la CEPAL y del Banco Mundial y del Fondo Monetario, o sea que es de los organismos internacionales. Por ejemplo, el índice de Gini, que es lo que te mide la diferencia entre la distribución del ingreso, mientras más se acerca a cero, es más distribuida, mientras más se acerca a 1, es peor la distribución. Exacto. Bueno, pues Chile está en el lugar, Chile está 0.45, o sea, está por debajo de 0.5. Nosotros, al contrario, nosotros estamos en una situación mejor de distribución del ingreso, 0.44, o sea, un punto menos. Estamos cerca. Sí. Pero en cuanto a la pobreza, Chile está en 10.6%. Y Uruguay es el menor, de 2.7. Después le sigue Chile con 10.6. Y el que más tiene es Honduras con 53%, a excepción de, aquí no está planteado Haití, aquí hay una serie de países, pero está República Dominicana no están las Guyanas con un 23%. Entonces, en tasa de mortalidad infantil,
Chile es el que menos tiene mortalidad infantil, 6.7 niños por 1000 nacidos, cuando en el 70-75 tenía 66, o sea que de 66 ha bajado a 6.7. Después tienen en gasto público social un 16%. Es el país de todo esto que hay aquí, Uruguay, Brasil, Argentina, Colombia, Bolivia, Costa Rica, que más destina de sus gastos al gasto social, público, al gasto público. La dictadura chilena ayudó mucho a disminuir la pobreza, como tú dices, pero no se puede decir ahora que la dictadura chilena es mejor régimen que lo que ha pasado después de la dictadura. No, pero fíjate, para que tú veas, te voy a decir los últimos indicadores que quedan para que nos entremos en eso. Por ejemplo, la presión fiscal en Chile es un 24%, aquí es un 14%. 24% está por encima del promedio en América Latina. Nosotros con 24%. El salario mínimo mensual es 435, que ahora le subieron creo un 16%, que lo van a subir entonces por encima de 500 y pico de dólares. En República Dominicana ¿Es el salario mínimo privado? 237, sí, el salario mínimo. Pero está bien, ¿pero el privado o el público? No, el salario mínimo del país, que es el mínimo público y privado. Ok. Y tú tienes, por ejemplo... Está el doble de nosotros, o más al doble. El doble de nosotros. El salario, el resultado PISA es el mejor de todos. Y ellos están quejándose de la educación y nosotros estamos en el último lugar. Y después tú vienes en contribución para pensiones, tiene el 12% que dicen que el problema de las pensiones, que por ejemplo el salario mínimo ahora mismo está en 500 y pico y tú vas a en 400 y pico, pero subieron a 600 y tú vas a recibir $200 de pensión. O sea que no te da. No da. Y ese es uno de los problemas básicos que de la protesta que hay por el problema de la pensión. La protesta es la pensión, la protesta es la educación y tú ves el nivel de educación. Y el salario. Y el término de la diferencia en términos de la distribución, que sí, que es cierto. Por ejemplo, ahí tú tienes unos indicadores, sí. En términos de distribución, donde está el salario mínimo con relación... El 1% de los chilenos posee el 26.5% de la riqueza. Oye, eso. El 26% de la riqueza. Lo tiene el 1% de los chilenos. Ahora, tú sabes una cosa... Y el 50% de la familia menos favorecida tiene solamente 2.1% de la riqueza. El 50%. El 50%, el 2.1%. El 53% de los trabajadores chilenos gana menos de $540. El 53%. Menos puede ser mucha cosa menos. Solo el 6.1% de los empleados chilenos gana más de $2.000. Solamente el 6.1%. El salario de los parlamentarios equivale a 31 sueldos mínimos. Eso significa que dan $15,000. El 1% de los... El primero que tú dijiste, de los más ricos, ¿cómo es? Que el 1% posee el 26% de la riqueza. En los Estados Unidos el 40%. El 1%. El 1%. Ya tú ves, pues es peor la distribución en los Estados Unidos. Es peor, es mucho peor. Claro, allá hay muchos millonarios, muchos millonarios. Sí, pero es un 1% de 300 y pico de millones. Pero allá hay muchos millonarios, porque es un mercado de consumo que se benefician un poco. Y el 90% posee el 20% de la riqueza. Los parlamentarios ganan más o menos, $13,000 mensuales. El presidente Sebastián Piñera anunció pocos días atrás, eso no va. $13,000 mensuales y gana y el salario mínimo está en 400. Ajá. O sea que viene siendo alrededor de 30 veces. Aquí lo dice, 31 veces. 31 veces. Sí. El 26% de los chilenos son morosos. Es el problema de los políticos. O sea que no se le puede fiar a los chilenos. Que hablan del modelo y hablan del neoliberalismo, porque el problema ahora es pegárselo todo al neoliberalismo. A los dominicanos que vayan a hacer... La responsabilidad de los políticos latinoamericanos ahora es pegárselo al neoliberalismo. Pero para que lo sepan, que a los dominicanos que vayan a fiarle a los chilenos que estén aquí, que tengan cuidado, que no son buenas pagas. La morosidad. 26%. Deuda de los hogares chilenos equivale al 75% de sus ingresos. El 75% de los ingresos. O sea que es una sociedad... Eso está pasando aquí. Es una sociedad que está... La pensión es inferior a $205. La administradora de pensiones sube un 70% su beneficio. Ese es el problema.
Ese es el problema. 70%. No hay pensión, pero tú tienes a la administradora que están ganando un 70%. Las AFP. La AFP. En un año. 7.654 el precio anual de las universidades públicas. ¿Cuánto? $7.654. Dólares, dime tú. El precio anual de, o sea, cada estudiante que estudia en una universidad pública tiene que pagar 7.654. El salario mínimo son 200. Son 400. 400, No, tú pues lo multiplicas por 12. 2 años. Y no, sí, exacto. No te da ni para pagar la universidad, ni la mitad del pago de la universidad te da. Entonces, pública. Esa es la universidad pública. Sí. Solamente las universidades públicas de Estados Unidos son más caras. Entonces hay un problema de exclusión en la sociedad chilena. Espérate otra cosa, un informe de la OCDE con cifras del año 2007 demostró que el porcentaje de alumnos matriculados en instituciones públicas de educación superior solo llega al 15%. Los demás estudian en universidades privadas. Que es mucho más caro, ¿no? Sí, claro. Okay. Los medicamentos originales valen $28.9. Son los más caros de la región. ¿Y qué por ciento de la población? Y el 80% de la población está afiliada al sistema público de salud. ¿Y qué por ciento de la población gana más o menos el salario mínimo que tú dijiste ahorita? Aquí dice solamente menos el 53%. Dime tú. Entonces el 53% no puede mandar a sus hijos a la universidad. Gana menos de $540. Entonces hay un problema de exclusión de una sociedad que está excluida. No, hay un problema de desigualdad. Un problema de desigualdad. Pero entonces, ¿qué ha pasado con el crecimiento de la clase media? Un problema de lo político. Sí. Eso es un problema político que no lo han resuelto los políticos. Y ahí el grupo de concertación, donde están los socialistas, donde está la democracia cristiana, desde el año 89, estamos hablando de 30 años, Piñera lo que ha gobernado es 5 años y medio, ellos han gobernado 25. Y entonces, ¿qué han hecho con el sistema? ¿Quién ha gobernado 25? Los demócratas cristianos, los socialistas, los socialdemócratas que son... Y ya Pinochet tiene 25 años. Tiene 30 años del 89. ¿Que salió del poder? Del poder del 89, sí, 89 fue la elección que la concertación ganó. 90, sí. 89, sí, o sea, 30 años. Sí, pero oye una cosa. O sea, que es suficiente tiempo para que los políticos chilenos, pero dime tú el problema también. Pero en Estados Unidos hay desigualdad. 10% de los ingresos mineros van al ejército. ¿Por qué? 10% de los ingresos mineros van al ejército. Es mucho cuarto. ¿Por qué? Eso es mucho ¿Pero cuarto. para qué? Eso debería ir a los gastos sociales. Sí. Eso es un problema. Sí, pero dime una cosa. Estados Unidos es un país muy desigual también. Muy desigual. Pero por eso es el problema que tú estás viendo pero tiene, de la extrema ahora que hay. Pero que salvo Warren, la educación. La Warren y el otro candidato, el de... ya. A Biden. No, Biden no. Está la Warren y el otro que es senador también. Ese del estado del norte. Ese es el que es socialista. Sí. El que es socialista. Sí, ya se me fue el nombre. Se nos va ahora. Pero lo que te voy a decir, si Estados Unidos también es un país desigual, porque la educación solamente la garantizan hasta básica. La parte superior, Estados Unidos no le da educación gratis a nadie prácticamente. Hay universidades. Pero prácticamente no se le da a nadie, prácticamente. Entonces, si yo me voy a países nórdicos, como uno le llama, ¿no? Tú lo tienes. Suecia, Suiza, Noruega. Tú lo tienes garantizado. Noruega. ¿Qué pasa con ellos? Entonces tiene que ver con la presión fiscal de ellos, que anda siempre por el 40 y pico, 52. Ahora, por ejemplo, Suecia y Noruega andan por sobre el 50% de presión fiscal. Ahora. Espérate, déjame explicarte. Entonces, la distribución. Pero por ejemplo, tú que estás hablando eso. La distribución de la riqueza es un problema prácticamente fiscal. Prácticamente fiscal. Porque si hay libre empresa, a nadie le pueden prohibir hacerse rico y rico y rico y rico. Lo que hay es que controlarle vía los impuestos. Simple. Mira, la tasa de contribución para pensiones en Italia es el 33% del salario. El 33% de tu salario va para pensiones. En Chile es el 12%. Y aquí yo no sé cuánto es, pero tiene que 16. ser menos. Tiene que ser 16. El 16. Ok.
O sea que... No, perdón. ¿Y El el 16 es con la seguridad social y la cosa media. Es un 10%. Ah, un 10%, menos que en Chile. Un 10%. Menos que en Chile. Y todo está por encima de 20. Aquí es un 10%. El único Que sabemos que la pensión aquí no da para nada. O sea, cuando aquí alguien se quiera jubilar, pensado en eso, que se olvide de eso. Si usted, yo he puesto aquí un ejemplo. Toda persona que tiene un buen salario en República Dominicana, y te estoy pidiendo buen salario, 250,000 pesos mensuales. Esa persona, si se mantiene ganando eso y por casualidad no pudo ahorrar tanto dinero como para, después que se mencione, tener por su propia vía ingresos adicionales a su pensión, él pasa de clase media a clase pobre automático, porque el sistema de pensión aquí te pensiona como pobre. No estoy hablando de nadie ni de nada, simplemente tú pasas a recibir 12 o 13,000 pesos mensuales de 250,000 pesos. A mí me gustaría saber qué pasará de esa persona. Automáticamente pasa donde su círculo de amigos, su entorno es de ese nivel, donde él puede ir a un club, donde él puede ir a un restaurante, puede ir a un resort, y de pronto ya tiene que pensionarse a los 70 y pico de años para ganar 13,000 pesos mensuales. ¿Qué va a pasar con esa persona? Porque hasta la casa, si llega a tener casa propia, la pierde. ¿Tú te acuerdas, Ezequiel, cuando nosotros nos graduamos y hacíamos los trabajos de estudio de proyecto, que una tasa interna de retorno te daba el 10 o el 12%, sí. Que tenía que ser por encima de eso porque era la tasa de interés? Sí. Si era por debajo de ese por ciento, ese proyecto estaba quebrado. Exactamente. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tú ahora busca la tasa interna de retorno de esos fondos para que tú veas. Están colocados en bonos. En vez de colocarse en proyectos de larga duración que te den una tasa de interna de retorno bastante buena a largo plazo, en energía, presa, carretera. Mira, esa carretera a Samaná es un robo. Lo que hay que pagar de fideicomiso, no sé, peaje sombra. De peaje sombra a esa fideicomiso, no, perdón, de peaje sombra por esa carretera, eso es una barbaridad. Esos son 3,000 y pico de millones. 2,300 millones de pesos. Si a los fondos de pensiones le dieran lo que le pagaran a esa carretera, no hubiera problema con los fondos de pensiones. Ahora, las administradoras también tienen que reducir sus niveles de rentabilidad también. Porque el día que fracasen, van a fracasar ellas. Pero te digo algo más. Porque esas protestas en Chile van a crear un problema serio. Pero te digo que yo no sé si van a subsistir esas administradoras ya. Pero te digo algo más. Aquí, salvo algunas previsiones que tienen algunas instituciones que los empleados aportan adicional a un sistema de pensión paralelo, no le cuesta al Estado, ni le costará al Estado directamente la pensión. El Estado no debería estar pensionando. Gente, deberías meterlo en el sistema de pensión todo el tiempo para que no lastime las arcas futuras, porque uno de los grandes problemas que tuvo Argentina también en el pasado reciente, recuerda que ahí se destapó desde cuando Menem. Sí, pero ellos lo estatizaron otra vez, el sistema. Bien. ¿Tú no sabías? No. Que ellos volvieron para atrás y lo estatizaron. Bueno, por el problema de la rentabilidad. Está bien, pero lo estatizaron quitándole al argentino dinero. Pero eliminaron otra vez el sistema que habían de capitalización individual que habían puesto y parecido al de Chile. Bueno, pues entonces va a haber problemas de nuevo, porque eso también es un retroceso. Bueno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Carlos Menem pensionó a su barbero con $3,000. Estamos de acuerdo. A su barbero con $3,000. Estamos de acuerdo. O sea, y ahí se pensionaba uno de los grandes problemas de las pensiones antes era que se decía que era la mala administración del Estado, ¿no? ¿Verdad? Claro. Ok. Y que creaba muchísimos déficits al Estado, ¿no? Igual que las empresas públicas, que ahora están hablando de las empresas públicas que fueron privatizadas. Todas esas empresas estaban en ruina. Había que privatizar a todas. Oye, y el Estado tenía que pagar muchísimo dinero. Ahí estaban hablando de San Pedro de Macorís, del Este, que la privatizaron y que se fue eso y que los ingenios. El CEA, todo había que privatizar. Eso era déficit
desde cuando Balaguer, Exacto. porque Balaguer congeló los precios, porque los precios del azúcar era que promoción electoral para él. Él no podía permitir que aumentara. Déficit. Y el CEA se fue a bancarrota. Déficit y robo. Sí, todo. Déficit y robo. Todo. Ahí terminaban muchas empresas. Entonces, estos muchachos de ahora que hablan sin saber, porque no cogen a leer lo que es la historia en este país, hablan disparate de lo que le fue la privatización. Es verdad, pudo haber sido mejor en algunas empresas. Bueno. Pudo haber sido mejor. No vamos a hablar de eso. Pero había que salir de eso. Claro, eso se dice ahora. Había que salir de eso. Pero yo recuerdo. Ahora está Molino dándole dinero al gobierno. Las EDES le dan dinero al gobierno porque hablan del sector privado, pero el gobierno es dueño del 50% de eso. ¿Tú sabes cuánto le deja eso? A eso no se habla de lo que eso le deja al gobierno. Yo tengo un tema aquí de energía para que no lo agotemos. Bueno. Mira, yo recuerdo que cada vez que cambiaban un incumbente de una empresa de corte, el siguiente siempre decía que tuvo que comprar todos los mobiliarios nuevos, porque ahí no dejaban nadie nada. Nadie nada. De hecho, Radio Televisión Dominicana, óigase bien, Radio Televisión Dominicana, se ha perdido muchísimas cosas históricas de Radio Televisión Dominicana, porque cada incumbente algo se llevaba. Responsablemente te lo digo. Así era. Vamos al cambio. Continuamos en Agenda Económica. Luis Manuel Piantini Muni y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo. Mira, Ezequiel, fíjate el caso del ingenio de Barahona. Ese ingenio se dio en administración, se alquiló, no sé, pues está dejando dinero y empleo en Barahona. ¿Me entiendes? O sea, la cosa es que hay que ser gerente y manejarla bien. Pero el Estado nunca ha sido gerente. Nunca ha sido gerente. Mira el desastre. ¿Tú viste lo que hay el aumento que hay en el presupuesto adicional que aprobaron en el Congreso? Esos son como 2.000 millones de dólares que se está tragando la CDE, más de lo que había en el presupuesto, más lo que está costando esa planta. El mismo ministro de Hacienda está diciendo que el endeudamiento del Estado por la CDE es de 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de lo que hay ahora. ¿Y cuánto se ha pagado ya? De lo que se ha cogido del año 70, cuando comenzó el desastre. No. Desde Julio Sauri comenzó no fue con la así. Chichigua. No. Bueno. Discúlpame, pero el problema de la energía eléctrica aquí empezó en el año 66. Ah, bueno. Ok. Porque yo hice huelga. Bueno, pues está bien. Con 5 años. Okay, lo he dicho en este programa siempre, ¿verdad, camarógrafo? Lo he dicho siempre en el programa. A los 5 años yo lo hice huelga a Balaguer. Ah, bueno. Por apagones. Está bien. Que empezó desde ahí. En el 76 ya estaba apagón. Sí, bueno, ya pues empezó. ya tú ves. Empezó el lío. Entonces estamos, Ahora, uno de los grandes problemas del ¿cuánto le sistema... ha costado la CDE a este país? No. 2 repúblicas dominicanas. Claro. Y no querían que privatizaran todo el desastre que había. Comenzaron a darla gratis. Aquí no había una institución pública que pagara la luz. No había hospitales que pagaran. No había clínicas que pagaran la luz. No había un guardia después de mayor que pagara la luz aquí. No pagaban energía eléctrica. No, y en esos barrios. Los barrios nunca pagaron. Siempre fueron robados. Y por el populismo de los políticos, sobre todo de Joaquín Balaguer, no la cobraba la luz. La daba gratis. Pero ¿cómo lo daba? ¿Cómo lo daba? Con apagones y cobrándole tarifas que todavía, eso se da menos ahora, pero todavía aquí hay mucha gente que paga energía eléctrica cara, sin necesidad. O ese 30% que hay de pérdida en las distribuidoras, porque las que están perdiendo son las distribuidoras. Ahí ni la transmisora, ni la generadora. Este no ha cobrado. Es la distribuidora. Pero este acaba de quejarse de que no está cobrando. Este ya no está cobrando. Bueno, porque no le está pagando la distribuidora. La EDE no le está pagando. No le está pagando, sí. Pero es la distribuidora la que está perdiendo. Ella el 30%. Factura, pero no cobran. Factura, pero no cobran.
No cobran. Igual que ahora mismo hay un de Entonces, ¿cómo digo? Fíjate, los productores, ¿cómo? Óyeme, yo tuve 47 años. Las generadoras están facturando y deben, creo que le deben 900 millones de dólares. Yo tuve 47 años en la administración pública, todo en el área económica, prácticamente. Desde que yo tengo uso de razón, yo me acuerdo de los préstamos que están dando aquí, de que para mejorar la distribución. Ahí hay un préstamo de 300 millones otra vez, de que para mejorar la distribución. Y aquí no se ha mejorado nada. Mira. Busca los préstamos que se han dado en este país para que mejore la distribución. El Banco Mundial, el BID, el Fondo P, el que yo que todo el mundo. Mira, ve a ver lo que se ha mejorado. Uno de mis temas de hoy era precisamente la energía eléctrica. Vamos a cogerlo de esta manera. La historia de la energía eléctrica de la República Dominicana empezó con Trujillo realmente. Trujillo nunca cobró energía. No cobraba. Porque las empresas públicas eran prácticamente de todas. Y Trujillo con eso manejaba la parte política. Vamos a estar claros. Desde cuando Trujillo había planta eléctrica, de hecho en San Francisco se llamaba Mejía, porque el dueño era un señor llamado Mejía ahí que tenía una planta eléctrica que daba de a bombillito a alguna gente. Joaquín Balaguer siguió con la misma rutina. El PRD en el 78 no pudo resolver ese problema eléctrico, porque ese problema eléctrico que heredó fue muy feo y no hubo tampoco tantas intenciones, porque había gente del PRD que estaba metido en el negocio de la energía eléctrica. Siempre el negocio, la energía eléctrica ha sido un negocio público-privado. Público-privado. Para que se esté claro en eso. No hay una gente que se mete en ese negocio que no salga rica al poco tiempo. Con todo el problema que hay. Con todo el problema de déficit, que si tarifa, que si no tarifa. Recuérdate que aquí muchos contratos tuvieron que hacerse donde yo te pago a pagado. Esos contratos estaban ahí claros. O sea, una gente se ponía, instalaba una planta eléctrica aquí y en el contrato decía que hasta pagado cobraba, o por lo menos facturaba. Y siempre de una u otra manera lo cobran, para que estemos claros, porque regularmente son empresas de inversión extranjera, o eran, que por contrato tú no le puedes fallar, porque te hacen una demanda. De hecho, ha habido demandas internacionales con el problema eléctrico. Esa historia está ahí, nadie la puede borrar. Nadie la puede borrar. Entonces, después de un tiempo para acá comenzaron a energía alternativa, que eólica, que hidroeléctrica, que solar. Con la de solar ahora hay un problema, que el sistema bidireccional tiene hasta un 15% de la oferta para tú poder instalarte. Entonces ya cuando tú quieres instalar un proyecto de energía solar bidireccional, si está copado en el momento del 15% de la oferta, a ti no te autorizan eso. ¿Qué es lo que sucede? Yo le tengo que decir a alguna gente cuando me dice, es que usted, si no es bidireccional no hay control. Si es bidireccional hay un problema que dice un reglamento, dice una ley, dentro de la ley eléctrica, que dice que hasta un 15%. Que eso esté mal o esté bien, está ahí, está aprobado y hay que respetarlo. Pero eso hay que cambiarlo, porque tú no puedes tampoco limitar, es un problema de que hay déficit eléctrico, no le puede limitar a la gente el 15% bidireccional. Entonces, ¿cuál es el futuro que nos espera a nosotros con la parte eléctrica? Bien, el gobierno, vamos a creerle, dice que definitivamente con Punta Catalina se va a resolver. Pero con todo el respeto, yo pongo eso un poquito entre paréntesis o entre comillas. Yo no sé, a mí que tal vez yo no soy muy experto, a mí hay que explicarme mejor cómo real y efectivamente Punta Catalina puede resolver el problema eléctrico futuro inmediato. Porque entre 700 megas, no entiendo. ¿Que va a ser más barata? Bien, entonces lo que va a resolver es un problema de déficit económico, de que el gobierno no va a tener que aportar tanto. Pero eso no significa que necesariamente resolvemos el problema eléctrico. O sea, una planta no va a resolver el problema, va a mejorar, pero no lo resuelve. Porque el problema eléctrico de acá nada más no es entrando una planta. El problema eléctrico de aquí es muchas cosas. Es distribución, es tarifa, es pago, es que hay que cobrarla completa y a todo el mundo. Porque yo he puesto también de ejemplo en este programa
que yo que tengo una casita en Jarabacoa, Luis Manuel, sin usarla yo pago 6,000 pesos mensuales. Sin usarla, entiéndase claro, sin visitar esa casa, yo pago 6,000 mensual. Cuando oso visitarla o la usan de vez en cuando, se pone en 12, en 14 y he pagado hasta 18,000. Pero ¿qué sucede? En ese proyecto que yo estoy, alrededor de él hay 500 casitas de comunitarios. ¿Sabe cuánto pagan? Tarifa fija de 200 pesos. Tarifa fija de 200 pesos. Viven 24 horas los 365 días del año. Prendió los bombillos. No, pero si fueran bombillos no fuera nada. Yo hice una especie como de sondeíto y no había uno que no tuvieran 2 televisores, lavadora, microondas, equipo de música y los bombillos que necesiten. Para que estemos claros. Pero tiene una tarifa fija. El que tiene una tarifa fija, ¿tú crees que se va a limitar en el uso? No se va a limitar. ¿Para quién la paga? La pagan otros. Te iba a traer un trabajo que ahí que publicaron, yo no sé si fue. Entonces no es cierto que el problema eléctrico solamente se resuelve con dar luz, porque al final el Estado no va a aguantar eso. Un trabajo que presentaron en uno de los periódicos, no recuerdo cuál era, si es Diario Libre, donde señalaban que Temo en el año 94... en el 94. Dijo que en 6 meses él arreglaba la... Pero que en 6 meses tuvo que salir de ahí. Sí, tuvo que salir de En 6 meses lo sustituyó Segura. A los 6 meses lo sustituyó Radamés Segura. porque realmente Temo no sabía de eso. Bueno, pero él dijo que lo iba a arreglar en 6 meses. Sí, pero Temo no sabía de eso. Digo que me excuse, pero es así. Puede ser eso. Yo, cuando uno habla de la historia, yo no especulo mucho. Y cuando voy a especular, lo digo, estoy especulando. O sea, lo que digo es que el problema eléctrico es un problema... Por eso no se ha hecho un pacto, Luis Manuel. Aquí no se ha logrado el pacto eléctrico. ¿Por qué no se ha logrado el pacto eléctrico? Por los intereses que hay. Porque afecta muchos intereses. Muchos intereses. Vamos a estar claros en eso. Y no es un asunto del gobierno actual, ni del inmediatamente anterior. Es un asunto de, como dijimos, del 66 para acá. Pero el Estado se impone. Entonces tú entiendes... Cuando tú vas a buscar una solución que va a beneficiar a la población en general, el Estado se impone. Pero tú entiendes que algo que tiene exactamente 53 años, tú lo vas a resolver en 6 meses. Tú no lo resuelves en 6 meses, tú tienes que empezar a resolverlo con seriedad. Pero tiene que haber todo un pacto real o un deseo, más que pacto, de que todos los sectores o todos los agentes económicos que están metidos en el sector eléctrico tienen que entender que eso hay que resolverlo más tarde que temprano. Ahora, te hago una pregunta para cerrar el segmento. ¿Realmente se quiere resolver el problema? ¿Realmente se quiere resolver el problema? Porque recuérdate que del desorden siempre vive mucha gente. Siempre. Vamos al cambio. Bien, continuamos en Agenda Económica. Luis Manuel, mira, tenemos que concluir el tema porque nos pasamos un poco, nos desviamos un poco a la parte eléctrica. Mira, lo que yo voy, Ezequiel, es que hay muchas cosas que están saliendo ya a nivel mundial que te preocupan y tú ves que hay un problema en el sistema. El sistema capitalista en sí tiene un problema que puede hacer una implosión. Porque hay ya como que las cosas se están yendo de la mano. O sea, que hay excesos donde el Estado no está imponiendo las normas. Porque el sistema capitalista funciona con un Estado organizado que lo normatiza también. ¿Noruega es un sistema capitalista? Socialista, sí, capitalista, un sistema de mercado social. Entonces no es un asunto, social de mercado. no es un asunto del capitalismo en sí.
Es un asunto de la administración del capitalismo. No, pero ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Porque cuando tú ves, por ejemplo, que 25 familias, las más ricas del mundo, poseen 1.4 trillones de dólares, trillones de dólares, y que en el año pasado esa fortuna aumentó un 24%, tú dices, bueno, y cada familia tiene 56 billones de dólares, y el año pasado aumentaron en un 10 billones. 10 billones en un año. Entonces tú ves que todo se está yendo para allá. Y para la mayoría, ¿qué le está quedando? Esa insatisfacción que tú ves en Chile. Pero en Chile, además de eso, había un elemento adicional que yo estoy seguro que le ha puesto un caldo de insatisfacción y de desesperanza a esa población, que es la crisis que ha habido allá con la iglesia. ¿Me entiendes? El chileno es muy católico, pero el problema que se ha presentado ha roto y ha puesto un problema de interrogante. Entonces, hay también un problema ahí de desesperanza, producto no de la iglesia, porque no de la iglesia, de pastores, pero de un ocultamiento también, que me duele a mí, como católico, me duele muchísimo. Somos humanos, sí. Tú aunque sea, no voy a decir San Pedro, pero tú puedes, o sea, tú eres humano, tú llegas a cometer cosas indebidas, ¿no? Pero no lo puedes ocultar, que fue el problema que pasó en términos de la jerarquía. Entonces, es un pueblo que es muy profundamente católico, que ha visto este problema, y yo creo que todo esto, la mala distribución, el problema de las pensiones, el problema de la educación, el endeudamiento alto que hay, todo eso lo hay en los Estados Unidos, aunque la familia ha reducido bastante su endeudamiento después de la crisis del 2008 en los Estados Unidos. La deuda privada no es tan alta como era antes, ¿no? Pero en los Estados Unidos existe ese problema. Y tú ves esas insatisfacciones en el populismo que hay tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha. O sea, tú ves un populismo y hay un sector en el medio que lo ocupaba la democracia, la socialdemocracia, que lo ocupaba la democracia cristiana, que ese sector se está quedando vacío, porque las poblaciones se están yendo a los extremos, porque están encontrando una serie de gente, ¿no?, que aprovecha y explota los problemas que hay de un Estado que ha sido incapaz de resolverlo. Porque en los Estados Unidos este señor al contrario, rebajó los impuestos y le ha dado más dinero. Es más, allá los ricos pagan menos impuestos que aquí en República Dominicana. Es una economía tan poderosa como esa, ¿tú me entiendes? Pero yo te dije algo ahorita. Yo no estoy diciendo que vayan a tasar a nadie, ni que vayan a aumentar los impuestos a nadie, pero el Estado tiene que ser responsable en la administración de los recursos, y nosotros tenemos que, como sociedad, evaluarnos y ver qué es lo que puede pasar aquí para que no nos explote. Pero mira, Manuel, déjame explicarte algo. Mira, espero que Warren Buffett dice que no sabe dónde va a colocar sus recursos, 114 mil millones de euros. Yo le pongo un impuesto, un 5%. Si durante los 6 meses no baja eso a la mitad y lo invierte. Digo, porque es que hay que hacer algo. Está bien, el Estado tiene que intervenir. Pero está bien, pero escúchame, yo te iba a decir esto, mira. Para que no nos confundan. Para que uno es arbitrario, te da una idea, ¿no? Sí, pero para que tú tienes que poner a mover el capital. Porque es el problema de ahora. Pero más que mover el capital, hay que saber cómo mover el capital, porque si el capital tú lo mueves para seguir haciéndote más rico y más rico y más rico, igual tú vas a crear una desigualdad. No es un asunto solamente de que el individuo tú le digas, mira, o de los 114 mil tú inviertes el dinero o yo te quito dinero. Estamos en lo mismo, porque entonces Warren Buffett va a seguir haciéndose más rico él solo. La tecnológica. Pero bueno, también lo que te estoy diciendo es que por eso te hablé de Noruega, te hablé de Suecia, te hablé de Suiza. ¿Cómo es el sistema de esos países? Con una presión fiscal que anda por el 52%, 48%, y dice, pero bueno, eso es mucho. ¿Pero mucho por qué? ¿Mucho por qué? Si tú como un ser humano, cuando tú tengas 85 años, 75 años, a ti te garantizan una vida digna,
no hay problema entonces, ni es mucho ni es poco. Lo que va a ser poco es cuando tú llegues a los 75 años, que tú seas un hombre pobre, que nadie te hace caso y que tú no tienes ni siquiera cómo cubrir enfermedades que te van a llegar por naturaleza. Por el fin de la vida te llegan las enfermedades. Sí. Porque el envejeciente va necesitando siempre. Estado institucionalizado. Pero cuando tú ves lo que pasa aquí, que en el Congreso hay barrilito, y que aquí, allá, y y que pasa cualquier cosa y no hay. Pero escúchame, espérate. Ahí estamos hablando de la cosa. Pero primero vamos a resolver uno, que es la recaudación. Y luego vamos a resolver el problema de la corrupción si viene al caso. Pero lo que te quiero decir es que estos países recuperan recursos para poder hacer una distribución y hacer una garantía a todos sus ciudadanos de educación gratis, de salud gratis, de asistencia social gratis, del sistema de agua que no te salga gratis, pero que te salga un agua potable, que tú no tengas que estar comprando botellones. No sé si me entiende. Es un asunto, ahí es que tiene que trabajar el capitalismo. Porque hay que dejar que el dinero se construya, que el dinero se cree. La riqueza tiene que crearse. Porque tú en pobreza no vas a repartir un carajo. Estamos de acuerdo. Tú no repartes pobreza, Estamos hermano. de acuerdo. Tú tienes que repartir riqueza. Entonces, para repartir riqueza hay que crear un sistema que cree la riqueza. Ahora, ¿cómo lo vamos a crear? ¿Con desequilibrio o con equilibrio? ¿Con equidad o con inequidad? O sea, eso es lo que hay que buscar. O sea, yo creo que donde puede estar perdido el capitalismo es cuando hablemos de la distribución de la riqueza. Y tú dirás, pero tampoco podemos tener un sistema donde vamos a estar manteniendo una balsa de vago y pobre, como ha pasado en otros países vecinos, y como está pasando en Francia, por ejemplo, que así la distribución no se hace. Pero ¿qué sucede? Es que no hay oportunidades porque viene con un sistema deficiente desde la educación y comienza la exclusión, que es lo que estábamos hablando. O sea, fíjate cómo se convierte en un círculo vicioso el sistema capitalista. Y al final, ¿qué va a pasar? Que siendo Chile un ejemplo, mira lo que está pasando en Chile. Y ahora vemos que había un piso limpio, pero la alfombra estaba debajo de ella llena de sucio. Entonces, ese es el gran problema, no es otro. Entonces, el capitalismo de sí no es malo. Es cómo vamos nosotros a administrar ese capitalismo. Yo no estoy diciendo que sea bueno, ni que no estoy diciendo que sea malo. Lo que te estoy diciendo es que el Estado tiene su función que cumplir en él también. Porque si no, Lo he dicho siempre. Se le va en excesos. Nos falta un minuto, yo creo que debemos coger este minuto, Luis Manuel, sí, para darle el pésame a la familia Medina Sánchez, ya que el papá del presidente, el señor Juan Pablo Medina, falleció en días pasados, con 101 años, y lo que tenemos de ese señor es que llevó una vida siempre humilde, tranquila, un hombre muy trabajador. Claro, no trabajó hasta 101 años, pero hasta donde las fuerzas le dieron para trabajo, trabajó. Y que, bueno, que Dios lo coja en su santo seno, que descanse en paz. Y empezamos para nuestro presidente. Queremos acompañar al presidente en estos momentos de tristeza, ¿no? El presidente nos acompañó a nosotros hace tiempo ya, hace 13 años cuando comenzamos este programa. Sí. Nos dio un apoyo desde el principio, ¿no? Sí. Lo cual le agradecemos. Este programa es independiente, eso fue un apoyo inicial hace mucho tiempo, pero bueno, le agradecemos al presidente y además sentimos mucho pesar por la situación por la que está pasando, claro, de tristeza él y su familia. Señores, el programa terminó, gracias por su atención, que Dios lo bendiga, hasta la próxima.